Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ir con otra lectura, con otro mensaje para ti, para este punto de tu vida, para eso que tu alma necesita saber en este momento. Entonces, quiero que conectes con el universo, con tus guías, con lo que sea que creas, para que nos des mensaje para tu mayor bien. Vamos a barajar un poquito más con este oráculo que me gusta mucho, pero hace rato que no uso. Eh, no sé por qué no lo usaba más, me gusta mucho, solo lo tenía como por ahí medio olvidado. Trae mensajes muy, muy potentes y muy, muy directos. Vamos a ver qué es lo que tiene para ti hoy. Entonces vamos a barajar un rato más y ya comenzamos. Vamos a comenzar entonces sacando unas tres cartas de este mazo. Tenemos la carta del jaguar, preciosa, me gusta mucho. Tenemos la carta del maestro del tiempo y tenemos la carta del maíz, todas derechas, ¿listo? Entonces, bueno, este es un mensaje que nos recuerda mucho del poder que tenemos en el presente. Y como muchas veces el tiempo termina siendo una limitante para lo que queremos hacer, y no cuanto el tiempo en términos del tiempo objetivo, sino el constructo mismo del tiempo. Yo sé que eso suena un poquito abstracto, pero vamos por partes. Vamos primero con la carta del jaguar. Es una carta muy linda que me gusta mucho porque el jaguar es un animal salvaje, es un animal que está en el top de la cadena alimenticia, es un animal explorador, es un animal eh, con instinto seguro de sí mismo y está en la selva, no en la jungla. Entonces es una carta que te invita mucho a encarnar el jaguar en el sentido de explorar más allá de tu zona de confort con toda la confianza. Hemos visto en otras lecturas, ¿no? Como que a veces la zona de confort parece que es un terreno inexplorado, es un terreno que te puede generar miedo, pero a diferencia de esos mensajes a acá me dicen que tú estás completamente capacitado o capacitada para transitar esos espacios que están por fuera de lo cotidiano o de la zona de confort. No solo tuya, sino siento que es una zona de confort incluso colectiva, ¿no? El jaguar, si tú te das cuenta, explora la selva, explora sus peligros porque sabe que puede estar ahí, ¿no? Como está en el top de la cadena alimenticia, no puede tener miedo de nada. Entonces, mira lo interesante que sucede acá porque, claro, es un llamado a explorar más allá, a meterse en la oscuridad de la jungla, pero con total seguridad. Muchas veces los mensajes van por el sentido como de explora, pero con la incertidumbre, con el miedo, con el miedo a lo desconocido, no, aún así lánzate, pero acá es como, siento que tienes una gran capacidad de maniobrar en estas zonas desconocidas, en esta zona de incertidumbre. Y siento que me voy a saltar a la siguiente carta, a la última carta, perdón, que es la carta del maíz, que me habla que tú eres una persona que, a pesar de que en este momento puede que no te sientas en tu elemento o te sientas haciendo lo que quieres hacer o completamente pleno o plena, has cultivado cosas, has sido una persona paciente, has sido una persona dedicada que se ha cultivado a sí misma. Claro, lo que te digo, puede que no te sientas completamente pleno o plena, pero precisamente eso que has hecho, así no haya estado alineado o no con tu propósito, tu camino de vida, te ha preparado y te ha dado fuerzas, te ha dado conocimientos, te ha dado habilidades, y es precisamente eso lo que te permite navegar hoy en las complejidades de la jungla, ¿no? Algo también precioso del jaguar es que siento que esto un poco más allá de que te hayas preparado o haya sido un tema de lo que has aprendido en la vida, siento que también viene un poco innato a ti. Tú tienes como un espíritu en cierto modo como aventurero, rebelde, como que naturalmente se cuestiona las cosas, como que quiere ver más allá de lo evidente. Es como una energía un poquito acuariana a veces, ¿no? Eh, y tienes una fuerza interna y una determinación que no, que más allá, insisto, de que has cultivado cosas y que las cosas hayas hecho muchas cosas anteriormente, tú de fábrica ya tienes como un gran poder, y eso es lo que te permite navegar en mundos desconocidos, tanto para ti como para la sociedad, ¿no? Entonces puede que ese camino para ti, la gente te mire y te diga, wow, o sea, como está loco o qué es eso que está haciendo tan interesante. Ese tipo de cosas me llega mucho, como que así como este jaguar genera misterio, genera
un poco de miedo, la gente puede que te vea así como esa persona misteriosa, hasta un poquito peligrosa, porque en cierto modo tu sola presencia amenaza el sentido de cotidianidad, de estructura, de orden citadino, ¿no? Es como tu ver un jaguar en la mitad de la calle. Obviamente eso va a incomodar a muchas personas, pero asimismo las puede llegar a cautivar con su belleza, ¿no? Es un animal hermosísimo, es un animal lleno de misterio y de poder y de fuerza, y es un poco lo que tú eres, ¿no? Como, te siento como un jaguar en medio de la ciudad, entonces es un momento de que vuelvas a tu entorno, de que vuelvas a tu espacio y siento que no es abandonar tu vida actual completamente, pero yo siento que tienes la capacidad de moverte un poco en ambos mundos y tal vez has sentido que tú perteneces 100% a la vida que construiste en el paradigma normal de lo que uno debe ser. Pero también eres muy hábil para construir por fuera y tal vez eso es lo que te falta, ¿no? Abrazar ese lado más salvaje o ese lado más intuitivo, ese lado más explorador que nos trae el jaguar. Y la razón por la que te cuesta salir a ese viaje interno, ese viaje espiritual o explorar esos nuevos horizontes es porque hay un tema del tiempo y es lo que te dije al inicio de la lectura, ¿no? El tiempo es un constructo humano, ¿no? Entonces tenemos ya, a ver si enfoca, es un constructo humano, es un poco una invención humana que nos creamos para, en cierto modo, generar algún tipo de orden social. Pero eso nos genera a la vez una jaula y eso es lo que siento que te está pasando, ¿no? Es como que siento que ya se me pasó el tren, siento que ya soy muy viejo para esto o que tal vez si fuera más joven me hubiera podido lanzar a esto, pero ahora ya han pasado cosas, tengo responsabilidades. Em, yo qué sé, sí, entonces este nuevo camino me va a tomar no sé cuántos más años y eso sería como perder más tiempo o botar el tiempo que invertí en eso otro a la basura. Entonces pareciera que el tiempo es un tema que te estresa mucho y que te está dominando y te genera esta sensación de prisión, es la prisión del jaguar, el tiempo, ¿no? Pero esta carta te recuerda que tú eres el maestro del tiempo, que al fin y al cabo el tiempo es una experiencia subjetiva que no tiene por qué determinar lo que haces o lo que no haces. Sobre todo cuando eres una persona con un espíritu tan aventurero y rebelde a la que las dinámicas del tiempo, como está construida al menos en Occidente, no la aplican, ¿sabes? Eh, llévate mucho el imán del jaguar, imagínate si el jaguar andará pendiente del reloj, andará pendiente de, mm, ay, ya tengo ya no sé cuántos años, ya se me fue el tren, ¿no? O sea, el jaguar no piensa en eso, ¿no? Él simplemente obedece a su instinto y hace lo que tiene que hacer en el ecosistema, hace su labor en el ecosistema, no más allá del tiempo. Y siento que es un poco lo que a ti te falta, como soltar esas ataduras del tiempo que te hacen creer que no hay tiempo para ciertas cosas o que ya pasó tu tiempo para ciertas cosas y crear tu propio ritmo de tiempo en el que tú funciones y que te ayude a expandirte y a explorar esos límites, ¿sí? Y me devuelvo a la carta del maíz porque, claro, más allá de lo que te dije, que eres una persona que ha cultivado muchas cosas y que ha madurado mucho, también siento que tienes un tema interesante o un bloqueo interesante con la paciencia y con el recoger los frutos, ¿no? Cuando tú exploras cosas nuevas, cuando tú quieres salir de tu zona de confort o la zona de confort social, como decía antes, pues los ciclos de cosecha y recolección también son diferentes. Em, la manera en la que se obtiene el dinero es también diferente, los frutos son diferentes, ¿sí? Entonces es encontrar tus ritmos también para cosechar y cultivar las cosas que quieres en la vida. Entender que todo tiene su tiempo y sus ritmos y el hecho de que en este momento no veas ya el maíz probablemente grande como lo quisiera no significa que no lo vas a tener. Pero insisto, la carta del maíz también me lleva mucho a pensar que paradójicamente tú también en eso tienes cosas que cosechar y agradecer. Has cultivado cosas, has aprendido y tienes recursos y tienes herramientas en este punto de tu vida. Y eso es lo que te da la seguridad para moverte fuera de la zona de confort. Entonces siento que también puedes estar enfocado en cosas, en lo que te falta más o en lo que tienes y la carta del maíz también viene a recordarte, además de lo que ya te dije, de ser agradecido con lo que ya has podido cosechar. Y ahí vas a encontrar múltiples recursos, digamos, es una lectura general, obviamente para cada caso será particular, pero puedo hablar de recursos tanto financieros como intelectuales, como físicos, lo que sea que para ti signifique, ya hay cosecha, ya hay
algo materializado que te permite cierto grado de estabilidad, ¿listo? Entonces vamos ahora a profundizar un poquito más el mensaje con las cartas del tarot para ver qué más te puedo decir en este momento. Es una lectura muy poderosa, siento que eres el tipo de persona como que viene a sacudir un poco el orden social, ¿no? Como hacernos evolucionar a nivel colectivo. Y por eso a veces el reto de las personas que vienen con esa misión es precisamente aprenderse a desprender de los estándares, de los paradigmas y de las directrices del mundo, pues común y corriente, ¿no? Sobre todo en este mundo occidental donde todo está enfocado a lo cuantitativo, a la productividad, ese tipo de cosas. Entonces, eh, antes primero tienes que romper tú mismo esas barreras internas para después comenzar a romperlas en tu entorno y tu alrededor. Entonces me parece muy potente. Vamos a ver qué más hay. Voy a sacar unas carticas más de este mazo de tarot. Y tenemos el emperador. Tenemos el 3 de espadas. Tenemos la carta del colgado. Y tenemos la carta del mundo. Wow, ok, mucho arcano mayor. Esto está potente. Quiero sacar otra. Siento como el impulso de sacar otra. Vamos a ver. Y el 4 de espadas. ¿Listo? Bueno, querido, querida, esto es poderosísimo porque una vez más me recuerdan el poder que tienes. No eres un principiante, no eres un niño, no eres una niña, eres una persona con mucho poder y mucha capacidad y voluntad, la carta del emperador, ¿no? Em, claro, como te dije ahorita, estás llamada a romper estructuras, sobre todo a nivel de tiempo, ¿no? Pero el emperador nos recuerda que, pues, y creo que tiene mucho que ver, creo que ya te lo dije, solo que cambio recuerda con otras palabras. em, Cuando rompemos estructuras no es para armar desmadre y romper y mandar todo al carajo, sino para crear estructuras nuevas que nos funcionen mejor. Y esta carta del emperador te recuerda que el abandonar las estructuras anteriores te va a permitir, o sea, tienes tanto la posibilidad como el deber de crear estructuras nuevas. Claro, cuando venimos de una estructura conocida, que nos ha enseñado toda la vida de chiquito, nos condicionan para que una estructura definida, pues quedarnos sin ella se siente a veces como, sí, como si perdíamos todas las estructuras, ¿no? Como si no es esa estructura, no hay otra, pero esa carta recuerda que puedes crear otras. Lo que pasa es que, claro, y me queda acá debajo de la carta del jaguar, las estructuras del jaguar no son las mismas que la persona de la ciudad, ¿sabes? Pero hay estructura. Así como el jaguar cumple su función en la naturaleza, como caza cierto tipo de animales, como se mueve ciertos tipos de hábitat, tiene ciertos comportamientos, ¿no? Está en sintonía con la naturaleza y eso es también una forma de orden. Digamos que desde nuestro punto de vista occidentalizado y extremadamente civilizado, vemos la naturaleza como caos, vemos lo salvaje como esa falta de orden, pero la naturaleza es extremadamente estructurada y sabia. Tiene una estructura, lo que pasa es que es muy compleja, tal vez más compleja de lo que los humanos estamos acostumbrados y por eso no la vemos. Y el emperador se recuerda que tú tienes la capacidad de crear estructura. Y claro, esa estructura puede que se vea caótica o desbalanceada desde afuera para personas que no están en la jungla o que son de la ciudad, ¿no? Pero tu espíritu salvaje está en toda la capacidad de crear estructuras fuera de la norma, fuera de los paradigmas sociales o de lo que te han enseñado hasta ese punto de tu vida, pero que funcionan y que son extremadamente rígidas, pero no en el sentido de inflexibles, sino rígidas en el sentido más bien estable, ¿no? Estructuras sólidas es la palabra tal vez que estaba buscando más que rígido. Eh, pero requiere mucho de una autogestión y de autodisciplina. Entonces te invita mucho a ser una persona muy autoconsciente y sentarte en tu trono. El hecho de irte a explorar por la jungla no significa que te vas a dejar ir, ¿no? Y que te vas a soltar y a descuidar tu vida, no. Implica otro tipo de estructura, otro tipo de orden, que va a implicar otras rutinas, que va a implicar otro tipo de dinámicas en tu día a día, pero que al fin y al cabo van a ser estructuras, solo que diferentes, ¿listo? Vamos con la carta del 3 de espadas, que acá siento que tiene que ver con decepciones o con lo mucho que te puede costar.
sea, te sientes más como decepcionada, decepcionada de lo que hasta este momento te funcionaba, ¿sabes? Como que siento que estás pasando por una especie de mini duelo, porque antes creías que la estructura que tenías en tu mundo, en tu vida cotidiana, em, te iba a funcionar por siempre, ¿no? Pero ahora te das cuenta, como te dije ahorita, de la prisión en la que te estabas metiendo y eso un poco te tiene decepcionado, decepcionada o con cierto grado de desmotivación. Siento que tenías expectativas muy grandes sobre tal vez tu vida, sobre lo que querías hacer y pareciera que ahora pues eso no se cumplió porque te estás dando cuenta que tu camino tal vez es otro o que de pronto estás hecho para otras cosas y sientes tal vez, y vuelvo y te lo repito como decía antes, que perdiste tiempo, que sí como que desperdiciaste, es que sí me llega mucho el tiempo, ¿no? Como el tema claro, como sentir como que la vida es finita y como que pudiste haber hecho otras cosas antes, pero no las hiciste. Es una carta de mucho arrepentimiento, siento también como temas de culpa, sobre todo con la carta del colgado, me llega un poco tal vez incluso como de autocastigo, de por qué hice, por qué no hice. Siento que traes una energía un poquito de reproche interno, tanto por lo que hiciste y también por lo que no has podido hacer. Entonces, ojo con eso porque eso te puede jugar en contra porque pues básicamente tu ego metiéndote miedo y tratando de meterte el pan en la rueda, pero es importante que entiendas que hasta esos fracasos, esas decepciones te marcaron el camino por donde no era, si me hago entender, o sea, creo que ahora tienes claro qué es lo que no quieres y qué es lo que no te funciona. Y importante entender que en esa etapa de transición va a haber cierta incomodidad y eso me trae la carta del colgado, ¿no? Eh, es importantísimo saber que todo eso que te incomoda, eso que te da miedo, esa dificultad para crear estructuras nuevas, esa incertidumbre sobre el futuro incluso, eh, es normal que lo sientas y eso no puede ser una excusa para no hacer las cosas ni seguir tu camino. El colgado, si te das cuenta, no, esta no es una carta de castigo, ¿no? Esa persona pareciera que se colgó ahí por voluntad propia. Entonces es aprender a abrazar la incomodidad, aprender a abrazar el momento en el que pareciera que las cosas no fluyen de la manera más linda, adecuada, y en entender que muchos de los límites que te hacen sentir así estancado, incómodo, incómoda, realmente, como te decía, son constructos sociales, ¿no? Además, como si te hace sentir incómodo, por ejemplo, el paso del tiempo, te hace sentir incómodo que ya se te fue el tren para cierta cosa, te hace sentir incómodo que, yo qué sé, cualquier cosa, es entender primero abrazar la incomodidad, pero también entender que muchas de esas incomodidades realmente son constructos que no tienen sentido, ¿no? Y algo precioso es que algo que me gusta mucho del colgado y la carta del mundo, el colgado es el 12 y el mundo es el 21, o sea, los números se pueden invertir para formar el otro. Y si te das cuenta, el colgado y el mundo son como la misma carta, pero reversible, ¿no? Entonces, es como cuando te das cuenta de que esa incomodidad le das la vuelta, te das cuenta que todo ha sido perfecto hasta ahora, que el camino que has recorrido te ha dado habilidades, te ha dado conocimientos, te ha dado sabiduría y ha sido lo que tiene que ser porque en medio de todas las restricciones que mentales y de tu ego que puedes ver en ese momento como negativas te han enseñado muchísimo. Porque, insisto, tú vienes acá a romper cosas y para romper cosas y eh, ayudar a otros a transitar también ese proceso, necesitas haber pasado tú también por esta decepción, porque el mundo anterior en el que vivías se desmoronara y a partir de ahí construir una cosa nueva. Pero digamos que lo lindo, y no sé si espero que este mensaje no se esté volviendo como demasiado abstracto, pero lo lindo es entender que hasta eso que parecía ese mundo imperfecto, ese mundo restrictivo, hasta ahí había perfección, porque ese era el campo, el caldo de cultivo para tus virtudes, para el entendimiento y para la sabiduría. Y siento que estás llegando a un punto de tu vida en el que estás entendiendo el sentido profundo de todo, solo que todavía estás ahí, siento que no has llegado, como que todavía te está costando entender la pausa, entender la decepción, entender la incomodidad, estar perdido, perdida, pero siento que ya estás cerca. Necesitas reconocerte ya como una persona sana, completa, así en este momento las cosas de la vida.
en general no estén ya dadas o plenas. Es un eh, asumir que eres el jaguar, ¿sí? Más allá de lo que sea que esté pasando. Eh, Siento que lo que tienes que buscar más que un objetivo es un estado del ser, y eso es lo que te viene acá como a decir el mundo. Y ya para finalizar, la última carta que sentí que tenía que sacar es la carta del 4 de espadas, que es básicamente relájate. Medita, recógete, vuelve al silencio, vuelve a ti mismo, a ti misma. Siento que tienes demasiado ruido externo en la cabeza. De nuevo, perdón que me vuelva tanto, la sociedad nos condiciona demasiado, hay mucho ruido externo sobre lo que querías estar haciendo y cuándo y por qué. Y el 4 de espadas te invita a hacer silencio y a entender cuáles son tus ritmos, hacer una pausa y decir, bueno, me voy a tomar ese tiempo para pensar, para tomar decisiones, para hacer sensato sensata, pero sobre todo para el silencio que requiere escuchar a mí mismo para entender mi propio poder. A callar el mundo interno para escuchar qué es lo que te está gritando internamente, porque siento que también ha sido un tema, como te has dado cuenta, es un tema de mediar entre lo que me pertenece y lo que no, en términos de expectativas, en términos de normas, en términos de caminos de vida, como que hay mucho ruido externo, mucho condicionamiento y siento que a través del silencio es que vas a encontrar tu ritmo, vas a encontrar tu estructura. El 4 de espadas también es un 4 que remite al emperador, ¿no? Entonces, remite a la importancia también del silencio para crear estructura. ¿Listo? Creo que sería todo, es un mensaje muy, muy poderoso. En serio, creo que eres una persona con un potencial increíble y tú lo sabes. Y más que potencial, yo siento que ya eres muchas cosas. Entonces, es un tema de apropiarse de eso, ¿listo? Entonces creo que eso es todo mensaje entregado. Te recuerdo que si quieres una lectura privada en la que pueda ayudarte de manera más directa en tu proceso particular, lo que está pasando contigo y darte un acompañamiento mucho más cercano, simplemente me escribes por Instagram o el correo que estará acá en la descripción y podemos agendar una lectura para ti, para ver tu caso particular, ¿listo? Y no siendo más, te mando un abrazo y nos vemos en próximas. Chao.